Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura gamer y geek, incluyendo series, películas, animes y videojuegos. El día de hoy, por petición de ustedes, en los últimos videos les traigo el análisis de Berlín, uno de los protagonistas de la famosa serie de Netflix La Casa de Papel. Y de cara a las siguientes semanas quisiera preguntarles qué otros personajes quieren que traiga el canal. De igual forma quiero que sepan que los leo a todos en los comentarios, así que no te desanimes si tu personaje favorito no es el siguiente. Sigue votándolo, que en algún momento les llegará su análisis, o tal vez ya lo analicé, así que te comparto aquí arriba la lista de reproducción de la sección, exclusivamente con análisis de personajes de series y películas. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy diariamente subiendo contenido de psicología y tal vez sea de su interés. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy que me desmoneticen el video. Y segundo, si no has visto la serie de la que vengo a analizar, esto puede contener altos spoilers. Sin más que agregar, comencemos. Berlín, siendo su verdadero nombre Andrés de Fonollosa González. Oficialmente no se le conocen familiares ni amigos, no tiene dirección, censo ni empadronamiento. Sufre de una enfermedad degenerativa que se trata con un medicamento experimental llamado Retroxil. Sin usar este medicamento probablemente hubiese muerto antes del atraco. Él es hermano de Sergio Marquina, también conocido como el profesor, con quien mantiene una estrecha relación. Comparte la misma madre pero diferente padre. Todo esto son datos muy generales que nos muestran de Berlín. En una pequeña descripción que hacen los escritores de la serie sobre este personaje, refieren que es el jefe al mando del interior de la fábrica de moneda, ladrón de guante blanco especializado en el robo de joyas. Ingresó en el mundo del crimen para mantener el altísimo nivel de vida al que estaba acostumbrado desde la cuna. Es un hombre que sabe tener modales finos, que se cree superior al resto de la banda, a quienes desprecia íntimamente, pero también sabe ser brutal y directo cuando conviene. Su talón de Aquiles son las mujeres, y estas son las circunstancias que ponen en riesgo su liderazgo. Y conociendo esta información ya podemos comenzar a hablar del perfil psicológico de Berlín, nombrando por supuesto el primer trastorno mental que se podría reconocer al ver el personaje, y es su trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. En general, es posible que las personas con trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. Y esta descripción encaja a la perfección con Berlín, dado que es notable su búsqueda de atención en función de lo que ha escogido como profesión. Es decir, como manifesté en el video de Nairobi, actualmente el perfil de los atracadores o ladrones se ha visto modificado. En la actualidad es muy normal que un atracador quiera llevarse el crédito por lo que hizo al no ser descubierto o detenido. Es decir, que de cierta forma atracar y hacerlo de la forma como se muestra en la serie de La Casa de Papel se convierte en el desahogo para muchos de querer llamar la atención del mundo y que sus ojos se pongan en ellos. En el caso de Berlín, su forma excéntrica y cínica de hablar es su propia manifestación de querer ser distinto a los demás atracadores. Dado que este trastorno no actúa solo en su vida, Berlín posiblemente es un megalómano, que entre otras palabras era el concepto con el que se referían antes al trastorno narcisista de la personalidad. Así que al ser muy parecido solo daré su concepto. La megalomanía es un trastorno de personalidad relacionado al narcisismo, que se caracteriza porque la persona tiene pensamientos de poder, omnipotencia y de gran superioridad frente a los demás. Muy relacionado a los conceptos que veíamos anteriormente, también podemos reconocer en Berlín un complejo de superioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente, neurológico, en el cual tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Es decir, cuando Berlín, siendo un niño o un adolescente, pierde gran parte de su dinero o posición y entiende que para poder ostentar dicha posición
posición debe adquirir bienes ajenos, literalmente está compensando sus inseguridades y ausencias personales con su gran inteligencia estratega para robar y estafar, y así obtener una posición en la cual se sienta seguro y admirado. Y si seguimos con este análisis, entendemos también entonces que todos sus matrimonios y relaciones de pareja que sostuvo de forma inestable pero bastante acelerada a lo largo de su vida también podrían ser consecuencia de su complejo de superioridad. ¿A qué me refiero? A que Berlín intentaba encontrar seguridad al estar con otra persona, en este caso con su mujer, valiéndose de su carisma o su labia, pero en realidad esta era una fachada para cubrir su inseguridad y miedo, cara real que no mostraba al mundo. Y es por esta razón que sus relaciones eran tan cortas, dado que estaban basadas en un engaño de su propio inconsciente, haciéndole pensar que se sentiría más seguro con alguien cuando en realidad debía aceptar su propio miedo. Ejemplo claro de ello es la relación con una estudiante que tiene dentro del atraco, recurso que tenía la única función de darle un poco de seguridad a Berlín, que estaba muy asustado por los acontecimientos que estaban pasando, así no lo demostrara al mundo. Ahora bien, si hablamos de su rol en el atraco, no podemos dejar de lado sus características de liderazgo. La caracterización de las habilidades de un líder han sido estudiadas a partir de pruebas de carácter personal y también mediante la observación de las conductas en contextos grupales. Podemos resaltar como rasgos de personalidad más grandes de un líder: primero, sus habilidades comunicativas, características que le sobraban a Berlín con su labia y el gran carisma con el que se comunicaba. Segundo, su inteligencia emocional, fingiendo por supuesto que empatizaba con los demás cuando en realidad tal vez no los entendía, pero sí parecía hacerlo. Tercero, la capacidad para planificar y desarrollar proyectos, en este caso en el atraco, siendo Berlín de los únicos que mantuvo un nivel de compostura excepcional hasta los últimos instantes del atraco, y siendo este parte del cerebro que planeó cómo iba a ser el atraco. Y cuarto, pero no menos importante, el carisma, razón por la cual tal vez es un personaje tan atractivo para el público. Berlín es cínico, es autocrítico y descriptivo, tiene modales muy avanzados para ser un atracador, y aunque sea un ladrón parece estar disfrutando cada fase del plan, así las cosas parezcan serias. Él se las toma a broma y así hace más liviana la carga de tensión que pueden conllevar estos escenarios. Literalmente mantiene la actitud de una persona al ir a un supermercado mientras está robando dinero, siendo custodiado y amenazado por la policía y teniendo rehenes a su cargo. Sin embargo, no hay que subestimar lo que le puede afectar a Berlín su imagen pública, dado que en función de su trastorno, por ejemplo, cuando se le tachan con crímenes sexuales en las noticias, Berlín se siente muy afectado, dado que él tiene la necesidad de querer causar una buena impresión a las personas desconocidas, sin importarle mucho su rol como atracador, pero dándole exclusiva importancia a su imagen pública. Ahora bien, y llegamos a un punto muy interesante del análisis: ¿posee Berlín un trastorno psicópata de la personalidad o un trastorno antisocial, también llamado sociópata de la personalidad? Pero para eso debemos conocer las diferencias entre estos dos conceptos, que tienen bastantes características en común. Para expertos, los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. Mientras que una psicopatía parece ser un trastorno de personalidad con origen genético o innato, la sociopatía se considera un rasgo adquirido, resultado del entorno y la educación recibida por un individuo. En cualquier caso, ambos tipos de personalidad tienen un patrón general de desprecio por la seguridad y los derechos de los demás. El engaño y la manipulación son características centrales en ambos tipos de trastorno, y contrariamente a las creencias populares, tanto un psicópata como un sociópata no son necesariamente violentos. Hasta este punto, y conociendo poco de la infancia de Berlín, tendríamos que inclinarnos por una sociopatía y no por una psicopatía, dado que probablemente aprendió este modo de vida y por ende aprendió a asesinar por su propio bien y a manipular y a engañar. Sin embargo, y aquí hago mi aclaración, pero dejo que ustedes mismos sean los que concluyan para ustedes qué es Berlín, un psicópata o un sociópata. Para mí Berlín es un psicópata y no un sociópata. ¿Por qué? Una de las características y diferencias más grandes que existen entre ambas es que el sociópata es impulsivo y visceral, actúa por emociones, mientras que el psicópata planea muy bien, es calculador y, aún más importante, es encantador para la gente, mostrándose como alguien normal, abierto, carismático y atractivo, cosa que no sucede por lo general con los sociópatas. Repito que también podría ser un sociópata porque, por ejemplo, al psicópata se le dificulta mucho hacer relaciones sociales y emocionalmente profundas con los demás, mientras que al sociópata no tanto, pero en mi opinión cumple más con características de un psicópata. Igualmente no hay que matarse la cabeza con este punto, dado que, como expliqué en el DSM, que es el manual de
diagnóstico de trastornos mentales, los síntomas y características de ambos son muy similares, así que sea psicópata o sociópata, por ejemplo Berlín, no diferencia entre bien y mal, no le importa engañar o manipular, pasar por encima de los derechos de los demás o llegar hasta asesinar a alguien con tal de sacar provecho de la situación. Eso sí, evidentemente ambos, psicópatas y sociópatas, presentan riesgos para la sociedad, ya que a menudo tratan de vivir una vida normal, mientras que hacen frente a la enfermedad, pero la psicopatía es probablemente la enfermedad más peligrosa, porque experimentan mucha menos culpa por sus acciones. Un psicópata también tiene una mayor capacidad de disociar sus acciones, es decir, sin la implicación emocional, cualquier dolor que sufren los demás no tiene sentido para un psicópata. Muchos asesinos en serie famosos han sido psicópatas. Entonces, si concluimos que Berlín es un psicópata, concluiríamos que posiblemente era el más peligroso de toda la banda de atracadores. La tercera y última postura que podríamos tener es que Berlín no padece ni sociopatía ni psicopatía, sino que su falta de empatía es por su trastorno narcisista. Pero la realidad es que yo no creo mucho esto. Las decisiones que toma Berlín en su vida son en función de su beneficio, sin pensar en el bienestar o salud de los demás, pero ya a un punto fantasioso, lo que nos muestra que no es únicamente producto de un narcisismo, sino de algo mucho más grave. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje de serie, película, anime o videojuego quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita porque en los próximos días estaré subiendo muchos análisis de personalidad. Sígueme en mi Instagram, psicólogo Nes, para contenido diario de psicología. Síguenos en Twitter y en Facebook. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.